Muy buenas noches para todos, tertulianos. Sean todos bienvenidos a la Tertulia 55, el lugar de encuentro de los salcedenses que viven tanto en la provincia como fuera de ella. La tertulia que cada vez se fortalece más como centro de difusión de los valores, la cultura en la provincia Hermanas Mirabal. La tertulia que sigue creciendo y aumentando. Hoy tenemos una gran tertulia, pero antes de iniciar queremos expresar nuestras condolencias por el fallecimiento de doña Chabela y extender nuestras condolencias a su familia. Víctor José Che Tapia, en el grupo de WhatsApp de la tertulia, colgó unas palabras, las cuales quiero compartir con ustedes, que dice así: quiero darle un abrazo solidario a Luis René y a Janet por la muerte de su madre, doña Chabela. Esa mujer maravillosa, profesora de toda una generación de jóvenes de Salcedo. Una profesora con una amplia lista de hermosas cualidades que no tendríamos tiempo para mencionar, aunque nos proporcionaran todo el tiempo del mundo. Doña Chabela era una mujer disciplinada, responsable, trabajadora, incansable por los niños y jóvenes de Salcedo, lo cual demostró a través de su vida como educadora. Las personas que tuvimos el privilegio de conocerla, sabemos que se fue una persona admirable. Todo lo que hacía, lo hacía con amor y entrega, tanto como profesora como preparando niños para la primera comunión, de los cuales, dice Che Tapia, yo fui uno de ellos. Che Tapia termina diciendo que Dios le dé su muy merecido espacio junto a él. Paz a su alma. Bien por doña Chabela, y expresamos nuestras condolencias. Entonces, continuando con nuestra tertulia de hoy, tenemos un invitado especial, una persona, un tertuliano íntegro de nuestra tertulia, que nos llena de alegría que hoy sea nuestro invitado. Un invitado que ha participado de muchas tertulias y hoy está aquí con nosotros, dándonos el privilegio de ser la persona entrevistada, dándonos a conocer su hoja de vida, sus experiencias, de las cuales podemos aprender mucho. ¿Qué podemos decir de Miguel Ángel? Es una persona nacida en Salcedo y criada en Salcedo, un profesor de ciencias sociales, un formador con maestría en administración y supervisión, un educador comunitario, sindical y cooperativista, con estudios de dinámica de grupos, relaciones interpersonales, educación no formal, formulación de proyectos de desarrollo. En resumen, el señor Miguel Ángel es un trabajador social que ha recibido diversos reconocimientos tanto en la provincia como a nivel nacional. Miguel Ángel, le damos la bienvenida a esta tertulia. Gracias por estar con nosotros. Miguel Ángel, ¿cómo usted se siente? Sí, muy buenas noches. Bueno, me siento bien, gracias a ustedes, a todos los participantes y miembros de Tertulia 55 y a ustedes, los administradores que me eligieron esta noche para entrevistarme. Soy un salcedense, como dicen a la tabla, y porque nací en Ojo de Agua, pero me crié entre Salcedo y Ojo de Agua. Así que gracias a ustedes. Aquí estoy dispuesto para lo que ustedes, las preguntas que quieran hacer. Gracias, señor Miguel Ángel. Bueno, en forma general, lo que pretendemos es hacer un recorrido por su vida, desde Ojo de Agua, la forma como usted pasó a Salcedo, sus estudios, su familia, su desarrollo profesional, su participación en actividades sociales. En términos general, queremos conocer
a Miguel Ángel Gómez. Entonces, Miguel Ángel, empezando, ¿usted nos puede contar cómo transcurrió su niñez, su juventud entre Ojo de Agua y Salcedo? Como usted nos dice, ¿cómo fue su educación del hogar? ¿Cuáles eran los valores que se profesaban en su hogar? Sí, sí, muy buenas noches. Bien, bueno, nací en Ojo de Agua en el año 1947, el 8 de julio. Mi padre, Rodolfo Arturo Gómez, nació nativo de Tamboril, Santiago, pero tenía sus raíces en Baní. Mi mamá, María Mercedes Caño Chea, nació en Jayabo, y al año de nacida la trasladaron con su familia, con su abuela y su mamá, a Ojo de Agua. Mi papá nació en el año 1887. Se trasladó a San Francisco de Macorís y trajo asuntos de trabajo, y hasta que llegó a Ojo de Agua y trabajó donde los Camilos. Y ahí conoció a mi mamá. Conoció a mi madre y se casaron en el año 1925. Tuvieron 8 hijos. 27, una llamada, bueno, 8 hijos, yo soy el menor de 8. La mayor me lleva 20 años. ¿Qué sucede? Que mi papá me tuvo a mí de 60 años para 61. Y mi mamá tenía 49 para 50. Le tengo que dar gracias a Dios que no salí ñanguato, pues imaginé hijos de los viejos. Ya. Pero, de todas maneras, tuve una crianza verdaderamente de un hogar formidable. Mi papá y mi mamá, conocida en la comunidad, persona trabajadora, humilde, se preocupaban por nosotros, por los hijos. Aunque yo le digo a los amigos míos que yo nací en el periodo de la España boba, porque mis hermanos quizás disfrutaron más de la bonanza de mi padre y mi madre, porque cuando ya yo estaba jovencito, mi papá era un anciano. Y me imagino, 103 años que murió. Pero eso no quitó verdaderamente que yo continuara la vida buscando, porque pude estudiar. Nosotros estudiamos, incluso Alejandro del grupo, estudiamos en la escuela primaria de Ojo de Agua, que me quedaba a un paso, no es donde está ahora, sino un poco más arriba de la casa nuestra, porque mi casa paterna está después de Doña Dede, buscando donde está la clínica rural, después del Play. Ahí era la única casa. Solamente había 2 casas, la nuestra y la de Cheído, arriba ya al final. Estudiamos hasta de primero a quinto curso, porque hasta ese grado era que llevaba la escuela. Muy buenos profesores. Por cierto, hoy hablaba, ¿verdad?, de la formación. El director era Juan Rodríguez, se casó con doña de allá, una señora, la señorita además Juana también. Y mi última profesora fue María Consuelo Fernández de Franco, la mamá de esta niña. Esa fue mi profesora en quinto curso. Recuerdo cuando Alfonso iba en un motorcito a los viernes a buscarla a ella, un motorcito gris. Después de quinto, nos trasladamos a estudiar a Salcedo, porque queríamos superarnos. Y el primer año fue a pie. Yo me preguntaba ahora, digo, en Ojo de Agua llovía mucho en ese tiempo, ¿cómo uno podía romper con ese? Recuerdo que al año siguiente mi papá me compró una bicicletica, Alejandro tenía su bicicleta, algunos se fueron a Tenares a estudiar a la Salustro Morillo, y nosotros estudiamos en ese tiempo se llamaba Grupo Escolar Doctor Trujillo, ahora señorita Gómez. Ahí yo hice el sexto, séptimo y octavo. Ya de ahí pasé al liceo. Mi profesora antigua, Mamá Chuncha, y doña Victoria en octavo. Ya cuando llegamos a primer teórico, ya ahí, ya imagínense, ya se rotaban. Ahí tuve el privilegio de muchos profesores, en el caso doña Margot, doña Clara, Chabela, que yo hice el cuarto de matemáticas, ella fue la profesora nuestra, Daniela Sarmiento, bueno, una gran cantidad de profesores, todos excelentes. Y de ahí terminamos el curso, el bachillerato. Ya para ese tiempo,
no era tan fácil para mí irme a la capital porque había que tener una persona, ya había que una persona familiar para alojarse. Algunos de los compañeros tenían, ¿verdad? Pero ahí yo me quedé un año estancado en Salcedo, o no estancado, sino en espera de ver cómo yo podía progresarse. Ahí se me presentó la oportunidad de que llegaron dos sacerdotes a Salcedo. El padre Félix, que es el que trabajó ahora con la rondalla en los últimos años, y el padre Félix y el padre Pedro, que era más pequeño. En ese momento, nosotros conocí a Diego. Yo conocí a Diego ya, pero no lo había tratado. Diego Pichardo, hermano de Pedritín, primo de Alejandro, primo mío también, somos familia, que se había inscrito en ese tiempo, había participado en la Guerra de Abril y visitaba la comunidad de Salcedo Jodeaba, y recuerdo que era un Rambler gris con capota negra, y se inscribió en el liceo con unos cursos atrasados sobre nosotros. Pero él, un tipo muy activo, muy preparado, muy ágil, conocido por el padre Pedro y a Jim, fue donde se trasladaron a hacer los cursillos de vida a Jarabacoa, donde había un momento de efervescencia. Imagínense, a 6 años de matar a Trujillo y 2 de la revolución. Ya como nosotros, Alejandro, participaban en el asunto del 14 de junio, yo no era tan activo como Alejandro, porque Alejandro venía de una familia más, su papá, pero participaban en el asunto de los núcleos del 14 de junio. Y ahí fue cuando el padre Vinicio Isla, que tenía como 2 años de ordenado, había llegado al país para trabajar con la juventud. Y Diego y Jimmy y otro señor, muchacho que era delgado, era muy amigo de Francisco Pantaleón, que era delgado, el Sergio, fueron los primeros invitados a participar en el cursillo de vida en Jarabacoa. Porque la iglesia como que ya se quería insertar, porque ya había cometido alguna, quería como trabajar con la juventud, pero que Vinicio era una persona revolucionaria, el padre Vinicio, ya con raíces de conuco, como seminarista. Y luego de ir Diego, Jimmy y Sergio, ahí nos invitaron a nosotros, a Giovanni Bloise, un muchacho llamado Bienvenido Díaz Clegg, que vivía donde el doctor Miguel Ángel, camino al hospital. Estaba otro hijo del que tenía la panadería, Ortega. Estaba Fijricé de Tenares, Miguel Español, que decíamos, y quien le habla. Participamos de eso y ahí nos integramos a trabajar a nivel de lo que le llamaban los encuentros de juventud. Eso me motivó, me llevó, que me conocieron los hermanos de La Salle, y me fui a Santo Domingo, ahí ya pude comenzar los estudios, y porque se me facilitó. Ya tenía, ¿verdad? Porque no era fácil en esos momentos. Ahí yo, bueno, pude estudiar, me hice después maestro normal, después hice un profesorado en Historia y Geografía, y después me hice la licenciatura en Ciencias Sociales. Eso es lo que se compete a estudio. No sé si otra pregunta. Muy bien. ¿Cómo le llegó, Miguel Ángel, la vocación para estudiar magisterio? ¿Fue la misma influencia del profesorado que usted tuvo? ¿Fue la participación de los grupos sociales, podemos decir religiosos, que usted participó? ¿Cómo le llegó esta vocación? Bueno, sí. Bueno, no pensaba ser maestro. No pensaba, lo que yo pensaba hacer estaba ingeniería, por eso hice el cuarto de matemática, porque en ese tiempo el liceo se impartían 3 cuartos, filosofía y letras, ¿verdad? Naturales y matemáticas. Eso era como uno ya iba más o menos tratando de ir inclinándose por la carrera en la universidad. Pero al siempre nosotros estar en asuntos sociales, desde la comunidad, en los clubes, bueno, siempre estábamos activos. Y entonces participar ya en esos cursillos de vida y después con los hermanos de La Salle, que son evidentemente trabajadores con la educación. Por eso fue que ahí fue donde me hice maestro normal, porque ellos decían que tenía que ser maestro normal para comenzar y continuar. Y ahí fue donde me motivó y me enamoré de la carrera, hasta que trabajé como educador. Muy bien. ¿Dónde usted inicia los estudios como educador? Bueno, primeramente me hice maestro normal
sabe que era dirigido por Las Teresianas, una institución que era el Felipe Alexto Mejía y también el Miguel Pudón en Santiago. Y de ahí fue cuando pasé a la universidad, ¿verdad? Ya a estudiar, porque tenía que irlo haciendo porque trabajaba, en ese tiempo había que trabajar y estudiar, no era fácil. Pero ahí entonces comencé a trabajar y de ahí me mandan a Higüey, porque también tenía trabajo social allá, con asuntos de los campesinos y una serie de cosas. Y comencé trabajando en la escuela Juan 23 en Higüey. En Higüey, después que los hermanos de La Salle, que dirigían el movimiento de promoción social, que era movilizando a todos los campesinos sin tierra, y como La Salle promovía la educación de la liberación de los oprimidos, el caso como Pablo Freire, y también Feli Adam, también que andaba, ¿verdad?, trabajando con respecto a la andragogía para educar a los adultos haciendo y tener conciencia. Entonces, eso nos motivó y trabajamos con los campesinos. Me mandaron a Higüey y en Higüey, al recoger esa vez, tomaron prisioneros a los dos cabecillas y lo deportaron directamente desde el momento de Higüey, se lo llevaron al aeropuerto. Nosotros no quedamos sin cabeza y nada. Entonces, de ahí es cuando entonces continuó los estudios y después llego a Santiago. Entonces, cuando llego a Santiago, en Santiago llegué y comencé a trabajar en una escuela pública con un 6º curso y en intermedia con 7º y 8º. Y en la noche se me presentó que cogí unos cuantos quintos en el Liceo Colombia, que estaba frente a la catedral, pero no eran demasiado quintos. Llegó una ordenanza de que no se podía tener 3 tandas un profesor. ¿Qué sucede? Que un muchacho llamado Adriano Grullón, que éramos compañeros, profesores, esposo de una cercelense llamada Blanca Reyes, hermana de Cheita, prima de Nápoles Reyes, esos muchachos, me dice un día en Santiago, Miguel Ángel, vamos a elaborar un folleto para recopilar las canciones y los himnos para la cuestión de la educación. Y él tenía las relaciones, visitamos las tiendas y nos apoyaron y lanzamos los folletos. Habían 2 profesores de música que impartían docencia a nivel de los liceos secundarios y en la escuela normal, Julio César Curiel y también Apolinar Almonte, que eran excelentes. Nos ayudaron y arrancamos. Bueno, ahí el director regional, se lo presentamos al director regional y el director regional lo vio muy bien. Ya para ese momento se pensaba, el secretario, bueno, en ese tiempo el secretario de Educación era Gómez Vergés y habían nombrado en ese momento a Leonardo Mato Berrido. Leonardo Mato Berrido venía con una nueva política de hacer una reforma y trajo lo que era la nuclearización, los núcleos escolares, donde también se quería integrar a las comunidades. Los núcleos escolares eran como dentro del distrito, las comunidades, por ejemplo, Salcero, se cogía allá, Ojo de Agua, Conuco, entonces ahí estaban los núcleos escolares. Y se lo formó, por cierto, un grupo se fue a, yo no pude ir a Colombia, ¿sabes? Le puse porque me atacó la amigdalitis y entonces el médico me dijo que no podía ir. Y ahí a Félix Ramiro Villanueva lo ascienden a director general. Al ser director general, él lo presentó al consejo y ahí surgió lo que se llama el proyecto Si canta la escuela, la patria se eleva. El reconocimiento. Entonces, nos llamaron a unos cuantos, y en caso a Adriano y a mí, para que fuéramos a concursar para ver si podíamos, porque querían dar un giro al asunto de los distritos escolares, porque casi la mayor parte de los directores de distritos eran personas ya de edad mayor, y ahí fuimos nosotros, y por cierto, pudimos pasar el concurso y me mandan a Cabrera. En Cabrera, ahí yo conocí a mi esposa, Carmen Rosa, que había estudiado física y matemática en la UNFE y daba clase en el colegio de aquí en Santiago, no me recuerdo el colegio, Santo Domingo, sí. Corazón de Jesús. Entonces, me llevan a Cabrera y allá yo pude poner en práctica, como ya yo había trabajado con el asunto de
de los campesinos, poner en práctica el plan de ayuda mutua, que es para trabajar y ayudarlos, porque ellos trabajen, ¿verdad?, motivados. Entonces, en Cabrera, que tiene casi el 75% de las comunidades son de montaña, y ahí yo pude llevar casi a la mayor parte de las escuelas el agua por gravedad y implementar lo que son los huertos escolares y también poner en práctica la canción escolar. Fueron allá a motivar, bueno, y eso lo motivó y me llevaron a Santo Domingo. Me trasladaron a Santo Domingo y en Santo Domingo duré hasta el 1980 como director de distrito, porque saben que en ese tiempo nosotros nos pertenecíamos ya como que estábamos en stand-by en relación con la política. Pero surge el movimiento, el PLD, que uno quería que era una moción muy grande. Y yo era de los que estaba, me motivaron, ingresé y tenía un comité de base de la secretaría. Desde que entraron, Porrelo me canceló. Entonces ahí comencé a trabajar en Santo Cura de Ar, un colegio que hay en la capital, por encima de la Obando. Y de ahí me fui, también trabajaba en Santa Teresita, porque ya no me comía mucho, me fui a Santa Teresita a dar social, ciencias sociales. Terminando ahí en ciencias sociales, en Santa Teresita, Carmen Rosa, teníamos unos amigos en Tenares, que eran las hermanas de la esposa de Tilio Rosado, en Tenares, de Tilio Rosado, que 3 de ellas habían estudiado trabajo social en la universidad. Y una de ellas se llama Mercedes, bueno, que murió en estos días, social. Carmen Rosa le había llevado el currículo, yo había llevado el currículo a otras instituciones. Y ese día ella le dijo a Carmen Rosa, mi esposa, a Miguel Ángel que se presenta ya al INVI a trabajar para que me lleve el currículo. Y así yo ya a las 7:30 ya estaba ya esperando, yo era el interesado. Ella llegó, de que me vio, me mandó a entrar. Y ya, Miguel Ángel, yo qué más. Entonces me dice, después que me brindó café, vamos donde el jefe mío, es seguro el trabajo, pero yo quiero que él te conozca. Salimos y subimos a la segunda planta, donde llegamos adelante despacho. Me dijo, siéntate, pero no esperó un minuto, ella tocó, abrió, parece que la mandaron a entrar, y cuando no pasaba un minuto, cuando abrió la puerta y me manda que entre, y entro. Cuando yo entro, me dice, y ese es el que tú me vas a presentar, el chofer. Un amigo llamado, apellido Castillo, Ángel Castillo, no sé si tú lo conociste, que él era de Villatapia y era el encargado de división. Y una vez, no, para adelante. Y nosotros como esposo, Carmen y yo duramos 5 años de amor, porque estudiábamos juntos y cosas, y bueno, cumplimos 46, el día 1 ahora de noviembre, y 5 son 51, imagínense, toda una vida. Entonces, nosotros nos preocupábamos más tener una casa y tener que estar montado en la capital, porque no era fácil. Y ella había depositado para sacar un apartamento y habíamos comprado un carrito, un auto Bianchi de la FIA. En ese momento, don Antonio Guzmán Fernández había aumentado los salarios al maestro de la educación y a mí me tocó 160 pesos como director de distrito. Esos 160 pesos, teníamos como 2.000 pesos guardados y cogimos, bueno, nos dijeron que tocaba, el inicial era 1.700 y depositamos y compramos 36 meses para pagar mi auto Bianchi. Bueno, nada, vamos a montar. Pero ¿qué pasa? Al cancelarme no podía, bueno, no había dinero para comprar gasolina y irme para Baní. Entonces mi esposa me llevaba al Parque Riquillo y ahí yo cogí una guagua y me iba allá. Había un plan allá de los damnificados, donde le llaman Guasuma de Baní. Yo llegaba al parque, tenía que caminar como 3 kilómetros. Y me decía Mercedes, Miguel Ángel, el ingeniero le dijo que el otro trabajador social que había, que se había dado docente de universidad fuera, no había dado bola. Y me van a buscar a mí, a los 2 meses, ya el trabajo estaba ya en popa, ya subiendo. Y había que llevar el agua, yo mismo me fajé con ellos, yo no había trabajado mucho, pero hacer la zanja, bueno, y arrancó. Después Ángel Castillo, como a los 2 meses, que ya estaban las casas, como 10 casas o 15,
a nivel empresarial, viendo ya, porque ahí estaban participando los mismos comunitarios, los beneficiarios. Y llega la directora del INVI, Frida, ¿cómo se llamaba? Y cuando me ve, me dice, oh, señor Escaño. A mí siempre me ha dicho Escaño, el segundo apellido, a nivel de trabajo. Yo lo voy a felicitar, pero mire, yo quiero que hay dos proyectos, uno en Doña Ana y otra en Nizao. Yo quiero que usted se me haga frente a eso. Y yo, bueno, vamos a ver, y no hay condiciones. Dice ella, ¿y qué? Sí, le vamos a aumentar algo. Bueno, y así fue. Cuando llego a la capital, yo viajaba a diario. El lunes yo pasaba siempre por la oficina y tenía que llevar algo al encargado de construcción. Cuando lo llevo allá, que me dice dónde estaba, el señor de apellido Escaño de Salcedo, hermano del doctor Escaño, y somos primos. Dice, ¿y tú? ¡Oh! Y le cuento mi odisea, dice, y tengo un carrito, no lo puedo usar. Dice, no, yo te voy a dar la gasolina, ¿verdad? Y te vamos a fijar. Me fijaron, era por 6 meses, y bueno, comencé a trabajar ahí ya empezaba. Luego, estoy trabajando allá un lunes por la mañana, que llego temprano para irme para Baní. Hay un señor que ya trabajaba en Salcedo, en el distrito escolar, como secretario en Salcedo. César Lerú, era de Moca, o es de Moca. Y él era el supervisor de CARE, de Care International, lo que daba los alimentos en las escuelas. Yo, en Cabrera, todos los distritos lo cancelaron. El único distrito que lo dejaron suministrándole los alimentos fue el mío en Cabrera. Porque yo en eso soy bastante riguroso. A mí no me gusta, es más, a mí no me gusta que me regalen. Cuando yo estaba en Caro, a mí no me gusta que me regalen. Porque es un compromiso. A mí yo soy don en eso. Y yo, nada. Entonces, se robaban los alimentos y el único distrito que quedó fue el mío. Y entonces, al yo llevarle currículum, ese día va César Lerú y me está esperando. Llegó primero que yo al parqueo del INE. Y me dice, Escaño, mira ese allí, una Land Cruiser nuevecita. Ese para ti, porque te están esperando en Cari. Eso era lo máximo, que se ganaba mejor. Digo, no, pero vámonos. Yo no puedo. Yo tengo que ir a Baní porque estoy por sentar y decírselo aquí a los jefes míos. Yo le dije a Mercedes, le dije a Ángel, mira, se me excusa, pero uno por su mejoría su casa dejaría. No, está bien, sí. Lamentamos mucho. Y me mandan a trabajar para el sur entero, desde San Cristóbal. Yo iba como técnico a un proyecto de 200 casas en Palenque que se iban a construir. El jefe mío, ese proyecto estaba programado para construirse con bloc Tavares, que era el más especial. En Ocoa había un sacerdote que había llegado de Colombia, después de Estados Unidos arriba, ¿cómo se llama? Ya la gente de Canadá. Del Canadá. Y ha hecho un trabajo formidable en todas las comunidades de Ocoa. Y ha instalado máquinas de hacer bloc para todos los damnificados, porque por ahí fue donde más azotó el ciclón David. ¿Y qué hizo el señor? Iba a decir el nombre, pero no lo voy a decir. Que buscó 3 máquinas prestadas de hacer bloc y la instaló en el río de Nizao, entre Nizao y Juan Barón. Y comenzó a construir las 200 casas. Y en las 200 casas, como a los 2 meses vino un temblor, un movimiento y andaban las casas agrietadas y tomadas en el suelo. Eso hizo motivo de que a él lo llevaran a la justicia. Bueno, se presentó todo ese problema. Llevaron un técnico, yo recuerdo que el ingeniero apellido Carpio, ingeniero de suelo, y dijo, eso hay que desbaratarla. Jorge Blanco, el presidente, dice, no, que vamos a... Y entonces de Estados Unidos baja una hay que desbaratarla. Se desbarataron las 200 casas. Yo que estaba asignado al sur completo, San Cristóbal, Baní, Asua, San Juan, Elías Piña, Barahona, Neiva, Jimaní y Pedernales. Toda esa, ya usted sabe. Yo comenzaba visitando los proyectos materno-infantil que ya yo conocía al doctor Alejandro, el doctor muy famoso él, que tú, Mendoza, doctor Mendoza, que trabajaba con asuntos, Hugo Mendoza, una eminencia, ¿verdad?
Entonces, él era quien dirigía junto con la UNICEF. Y teníamos que visitar, trabajar, llevar los alimentos a los preescolares no formales, desde Asua para allá. Pero además de eso, yo tenía un proyecto en Baní, un proyecto de pollo. Tenía en Asua 2 estanques para peces. Tenía que visitar, trabajar también un estanque para crianza de langosta, como se llama, de camarones en pescadería de Barahona. Y así. Y proyectos apícolas en Pedernales, Mencía y Agua Negra, que ya lo último del parque. Y así también tendría que darle la vuelta al lago de Riquillo. Cuando pasó todo eso, me llaman de Cari, ya me habían trasladado de aquí a Cibao, y había caminado ya como 1 año o 2. Entonces, de Cari, de Estados Unidos, visitaron y vinieron a hablar con el gobierno, entonces me pusieron en contacto con el INVI para que pidiera un técnico para que fuera a asesorar la construcción de las 200 casas que se levantaron para hacer la nueva. Y entonces en el INVI le dijeron, pero ¿cómo técnico lo quieren ustedes? Allá que el señor Miguel Ángel Guamejano. Me llamaron y, por cosa de Dios, una vez me llamó el director, todo era americano, ¿no? Y me dice, usted le elabora un pequeño proyecto. Usted dice, bueno, está bien. ¿En cuánto? 8 meses. Me trabajé. Y ahí apliqué el plan de ayuda mutua. Eran 200 beneficiarios. Entonces, CARE, le solicité los alimentos y hice 6 nóminas de 33 personas beneficiarias. En eso, lunes 33 hasta el sábado. A los que les tocaban el lunes, yo les daba los alimentos. A mí me alquilaron una casa allá en Palenque, porque ahí había de todo. Había unos almacenes grandísimos ahí en la feria ganadera, que había los alimentos, todo estaba ahí. Entonces me llevaron nevera, estufa, todo, y me creé una allá y me trasladé para allá. Yo venía a mi casa los fines de semana, a dormir los sábados en la tarde y me iba a los lunes otra vez. Y ahí pude terminar el proyecto en 7 meses y medio más o menos. Me faltó una casa porque uno de los beneficiarios se había trasladado y faltó solamente ponerle unas puertas y cosas. Y eso me llevó entonces a que ellos me ascendieran. Me llevaron como coordinador general de proyectos y supervisor de todos los proyectos del país. Y ya para el año 1986 se volvió de nuevo a trabajar y traer el almuerzo escolar a las escuelas, porque se había suspendido. Y ya yo he nombrado un equipo de supervisores, maestros que ya habían salido, porque los que estaban antes no eran supervisores, eran personas cualquiera que lo ponían. Y yo formé un equipo de supervisores y para ese momento se estaba trabajando y en coordinación con la Secretaría de Educación tuve que elaborar para presentárselo al ministro, ese tiempo secretario, una orden departamental para el dicto y la firma del ministro sobre la reorganización de los centros educativos y la participación de las sociedades padres, tutores y amigos de la escuela. Porque eso había que, no es como ahora no los alimentos volados por ahí. No se podía llevar el que se llevaba un alimento era cancelado, maestro lo que fuera. ¿Y ustedes saben quién fue el ministro? Pedro Caonabo Pichardo, Pedritín, el hermano de Diego y primo de él. Cuando él me ve que yo voy allá con la carpeta, me dice, ¿y tú trabajas aquí? Digo, no, yo vengo a esto. Y una vez, y ahí nos fajamos y pudimos llevar ese proyecto a las 10 provincias fronterizas de República Dominicana. Mao, Montecristi, Dajabón, San Carlos Rodríguez, San Juan, Elías Piña, Neiva, Jimaní, Barahona y Pedernal. Entonces yo nombré 4 supervisores, 3 supervisores, 3. Uno para la línea noroeste, o sea, dentro de CARE. Uno para San Juan, Barahona y otro para Barahona. Entonces, en cada provincia se nombraron supervisores por cada distrito y hasta que realizamos todo, por gracia de Dios. No sé si quiere, sigo para a nivel del proyecto. Entonces, ahí en el 90 se termina ya todo y el CARE se va a Estados Unidos. Se va para otro país pobre porque ya aquí terminan los contratos.
yo no, me estaban buscando de educación porque siempre el salcedense, señores, hay que admirarlo. Hay dos profesores, Danilo Camilo, que es el profesor de Doña Negra, y Nicolás Camilo, que fue el rector de la universidad, que murió en estos días él. Él me conocía cuando yo llegué como director de distrito, él era viceministro. Sí, la universidad. Eugenio María de Hostos, ¿verdad? La universidad. Entonces, él, como me conocía en el año 75, por ahí 78, y él sabía que yo estaba en CARE y que no hacía, me manda a buscar. Oye, pero no se pagaba nada, comparando con lo que yo estaba ganando. Entonces, me fui a Estados Unidos, duré un mes allá, y no di. Digo, no, aquí me llevan pintado para Santo Domingo, yo no voy para él. Y me mandó mi esposa, Nicolás te quiere ver. Y vengo de inmediato. Apenas duré un mes en Estados Unidos, y vine, y entonces Nicolás Almanza, perdón, me dijo, mira, Escaño, yo quiero implementar el almuerzo escolar en todas las escuelas del distrito. Y como tú tienes experiencia, pero Nicolás no duró mucho tiempo. Lo quitaron y ponen a Pedro Gil Iturbide. Y lo que llevó fue una base de políticos, tipo raro, pues ya te sabes. Ya Nicolás Almanza estaba programado para esto del plan decenal de educación, donde ya estaba aquí el doctor Guadamuz, que era Lorenzo Guadamuz. Lorenzo Guadamuz es costarricense, una eminencia, un tipo muy preparado y vino por el Banco Mundial. Pero al entrar, al cancelar a Almanza, o a suspenderlo, quitarlo del cargo, y llegar Pedro Gil, lo tiraron a un lado. No le hicieron caso. Y ahí comenzaron a entrar gente político y cosas raras. Entonces, cuando quitaron a Pedro Gil, entonces llegaron a Jacqueline Malagón. Entonces, ahí comenzó el plan decenal. A mí me habían mandado como técnico a la dirección, a la subsecretaría docente, porque estaba todo paralizado. Y después me piden para un proyecto de asunto de una cuestión de andragogía y me llevan a adultos. De ahí me trasladan entonces a la Dirección General de Planificación porque iba a arrancar ya el proyecto para comenzar con el plan decenal de educación. Y cuando el doctor Guadamú me conoce, que me ve, que yo estoy, me dice, señor Miguel Ángel, tráigame su currículum. Y yo le llevo mi currículum. Y me dice, me llama a la oficina. Mire, yo le voy a aumentar a usted una dieta de tanto. Y usted va a ser el jefe del equipo de trabajo. Para que usted me guíe esto y esto y esto. Ahí se comenzaba a elaborar para asunto de pago supervisado. Ahí con eso fue la inicial para ver todo lo que... Entonces, se nombró... Luego entonces me mandan a personal. Había un programador muy bueno, este muchacho pidió Encarnación, Víctor Encarnación, pero entonces Víctor era programador, pero no era ejecutivo. Una eminencia, pero para como ejecutor, no. Entonces, a mí me mandó como ejecutivo personal. Cuando entré a personal, el director de personal, cuando Pedro tenía 11 tarjetas, yo cogí la nómina y comencé a cortar. 11 tarjetas tenía solamente el director de personal. Y ahí cada persona que iba, que tenían botella, bueno, y ahí arrancamos a trabajar hasta que ya dentro de 2 años, yo era que abría la secretaría y la cerraba. Y lo que ganaba un director general eran 2.500 pesos. Oiga eso, 2.500 pesos. Esa vez, Jaime David, que visitaban, todos los políticos visitan esos lugares buscando asuntos de los nombramientos. Jaime David me visitaba, todos me visitaban a personal. Y yo que tenía ya la influencia de muchas cosas. Jaime David iba allá para que yo fuera a hacerle un trabajo y ayudar allá en la oficina técnica en Salcedo. Y yo nunca había trabajado en Salcedo. Yo quería. Y cuando yo llegué a Salcedo me decía, ¿qué será lo que viene de Miguel Ángel Chofer? Porque dejar una dirección para venir como técnico. Entonces, me nombraron como director de la escuela nocturna en Ojo de Agua para poder compensar y como técnico en Salcedo. Ahí yo comencé a visitar toda la loma, todas las cosas, y me di cuenta de todas las faltas que había de nombramiento de personal, de esas cosas. Y, por cierto, yo mismo tomé la rienda de la academia y le ayudaba a la secretaría a hacer trabajo y le hacía los reportes de Tenare, Salcedo y Villatapia.
me encuentro con Raimundo Garrido, que Raimundo Garrido era el presidente de la Asociación de Desarrollo de Salcedo, y cuando me ve me dice, pero Miguel Ángel, nosotros conocimos de niño, muchachito. ¿Y qué tú? Yo le digo lo que estaba diciendo, pues yo te necesito. Y comencé también ahí a cooperar con él. Y fui un enlace haciendo las gestiones de Infotec para que se le dieran curso a los muchachos, a los jóvenes y a las instituciones ya que iban creciendo, los negocios, esas cosas, para Villa Tapia, Salcedo y Tenario. Pero yo no llegué a terminar cuando de la Secretaría me mandan a buscar, que me necesitaban de nuevo allá. Tuve que ir para allá. Entonces, cuando llego allá, me dice Lorenzo Guadamuz de Angelino, mire, usted tiene que venir, porque usted se ha fajado mucho, y ya que vamos a comenzar a poner los sueldos, los incentivos, vale la pena que usted tenga que estar aquí. Digo, oye, ¿por qué no con 2.500 pesos? Yo no puedo, porque decía yo, le dije, dice, ¿cuánto usted aspira? Yo pensaba que estaba aspirando muchas cosas, yo dije, 5.000 pesos. Dice, no, está bien. Pero ahí comenzamos a poner las aplicaciones, los incentivos, que yo había trabajado con eso, y con una ordenanza que se llamaba la 592, Unidad Docente y Administrativa, que esa era para llevar como una nómina pasiva, para llevar todos los profesores y personal docente que estaban enfermos y que no podían pagar licencia, y se trabajó con esa ordenanza. Él me dijeron que la elaborara, yo la elaboré, se la presenté, hizo alguna corrección, sí, y la elaboré y se notó. Y me tocó trabajar también con la relación de puestos. Todas las escuelas, pedimos la documentación, empezar trabajando bastante fuerte. Las escuelas que tenían tantos profesores, tantas aulas, tantos alumnos, le tocaban tantos conserjes, guardianes, ese tipo de cosas. En eso, todo eso me tocó trabajar. Llegué allá, ya era trabajar fuerte, a llenar acciones de personal. Yo era que firmaba todo. Algunas veces me tocaba amanecer, me amanecía en la secretaría. Ese día tenía un callo ahí que era yo que firmaba todo. Hasta que ya ahí, al llegar el 95, cambian a Jacqueline Malagón y llevan al señor, ahora me olvidó que era un señor que, como secretario, ahora no recuerdo. Ese señor desbarató y no quiso continuar trabajando ya con el asunto del plan decenal, y me manda un señor que fue diputado en Jaina para que yo lo entrenara, y mientras yo lo entrené, me mandó de que para las 592 para que yo firmara y mandarme a las 592. Y yo no voy para eso, porque yo no estoy para eso. La 592 es para los enfermos y personas que ya hayan cumplido. Entonces me llamaron los compañeros míos, Miguel Ángel, pero te va a ir sin nada, escaño, se va a ir sin nada. Pero me mandaron para la 592. Ese día baja, me la vi entrando a buscar un asunto y me ve y me llama. Y, ¿dónde te va? Digo, no, me sacaron ya. Me fui a la casa, duré como 2 o 3 meses, y cuando gana el PLD, este muchacho, bueno, nombran como director a Tony Isa Conde. A Tony Isa Conde. Entonces, y como director administrativo a Marino Zapete. Marino Zapete. Me llaman y me nombran como gerente de recursos humanos. Pero a vez de ser gerente de recursos humanos, también era presidente de la asociación de todas las cooperativas del CEA, y también era presidente del comité de jubilados y pensionados. Todos esos certificados estaban a nombre mío. Yo tenía, bueno, Diógenes Pichardo me visitaba alguna vez. Tenía como casi 200 sindicatos. Ahí hasta el gato había sindicatos ahí, ¿verdad? Y Marino Zapete, que es un poco hasta arbitrario de tanto. Y comenzamos a trabajar. Había que pagar cheque a personas que estaban nombradas, eran secretarias de los sindicatos, pero cobraban por el CEA y había que nombrárselo también para darle cheque. Que había que pagar el local al sindicato, pero el local era del CEA. Comenzamos a cortar. Y ahí trabajé hasta que se privatizó. Me tocó hacer un papel. Recuerdo que yo tenía en el CEA habían dos archivos
el archivo de los pasivos y el archivo de los temporeros. El temporero solamente vale el tiempo por medio, si tiene 30 años, nada más le vale 15. Y el fijo, a los 30 años sale jubilado. Y si llegaba a 35, se le daba la jubilación y la mitad de la prestación. Y al temporero no tenía. Pero entonces tenía que tener mucho cuidado. Tenía una persona, porque podían trasladar un archivo a otro. Y comenzaron a llevarme cosas como para que lo... Yo, no, no. Miguel Ángel. Ahí, dígame. No, dentro, o sea, excelente hoja de vida que usted ha compartido con nosotros. Muchas experiencias sociales. Yo creo que al fin y al cabo usted se desarrolló como ingeniero en diferentes áreas, tanto en el área civil, en el área ingeniería de proyecto, ingeniería institucional, ingeniería de coordinación. O sea, usted ha hecho muchos aportes realmente para el país en diferentes áreas. De todos los aportes, todos los proyectos en los que usted ha participado, ¿cuál es el que le ha dado más satisfacción a usted de haber realizado? Bueno, mira, trabajé en CARE. Ok. Cuando yo visitaba la frontera, yo incluso hice 3 giras trabajando con los de Montecristi hasta Pedernales por la frontera. Sí. Y solamente las personas que han visto las películas de África es que se dan cuenta de cómo son los habitantes de la frontera. Sí. Yo recuerdo que cuando llevábamos los alimentos íbamos a hacer la evaluación, UNICEF, junto con el doctor Mendoza, porque se aplicaba una tabla que llamaban la tabla de Gómez para determinar si había progresado sí o no con respecto a si estaba desnutrido, grado 1, 2, 3, cuasioco o marramático. No tenía que darse cuenta de todas esas cosas junto con la UNICEF. Esas cosas, por eso todos los cursos, seminarios, todas las cosas que nos daban a nosotros. Entonces, el uno de ver este tipo de personas, cuando uno llegaba allá, uno le daba los alimentos a esos niños y se tiraban al suelo y sudaban, y uno tenía que darle cariño, darle una serie de cosas, comparándolo con el Cibao. Señores, uno compara la frontera con el Cibao y hay 60 o 70 años de diferencia. Y uno, no sé, eso en los años 80, 90 que yo trabajé. Y ahí fue donde más cosas, porque pude tener más contacto verdaderamente lo que somos los seres humanos. Muy bien. Dentro de toda esta experiencia que usted ha realizado, ¿usted ha tenido la oportunidad de usted plasmar, escribir algo, dejar sus memorias en algún tipo de escrito? Bueno, yo tengo, sí, algo por ahí. También escribí algo, también Alejandro también conoce eso, sobre, me interesa la narrativa, también escribir sobre la fábula. Tengo algunas cosas que tengo que ir pidiendo. Yo, bueno, le pedí, por cierto, alguna asesoría, porque no todo el mundo sabe escribir, ¿verdad? Para asunto de... Entonces, por eso con Alejandro, y no sé, a ver, como Imelda, que son las personas que también pueden conectarme con ustedes en ese caso. Y ahora tengo un proyecto que estamos elaborando, Alejandro, eso es como la comunitaria, de todas las casas y troncos de familias de Ojo de Agua, desde el año 1970 hacia atrás. Eso está, ya casi estoy terminando, ya tengo a los últimos pasos del río de Senovía ayer, elaborando, estoy dándole forma y para sentarme y ver cómo, porque como jodiagüense, siempre nosotros, yo viví muchos años fuera, he vivido fuera de Ojo de Agua, del 67, 68, pero tengo una casita ya que voy los fines de semana, algunas veces los fines de semana, porque para mí, después de mi familia, mi esposa, mi hija, mis hermanas, yo, los amigos, yo soy con mis amigos, ese es mi mayor tesoro, después de mi familia, mis amigos. Y en Ojo de Agua tiene esa característica, Salcedo. Nosotros somos parte, yo que conozco el país completo, puedo decir eso. Muy bien. El hombre de Salcedo, la mujer de Salcedo se distingue. Quizá uno lo dice fuera, pero yo puedo decirlo porque conozco. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son las cualidades? A la mujer, por varios sentidos. Mi mamá, como mujer,
mi esposa, mi hija, mis hermanas. Para mí el valor más grande es la mujer. Y sé delimitar muy bien desde joven cuando es una amiga. Porque hay muchas personas que se pierden eso. Una mujer es mi amiga, es mi amiga. Y yo soy así. Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí se están pasando algunas imágenes de... Ese es mi papá, mi mamá. Sí. Muy bien, muy bien. Ese es mi matrimonio. Muy bien. Muy bien. Ese es el chofer. Puede comentar. Ese sobrenombre del chofer, ¿a qué se debe? Porque usted es profesor, pero sus amigos de infancia, por decirlo así, le dicen el chofer. ¿A qué se debe ese sobrenombre? Mira, te voy a decir, yo era un poco inquieto, porque te digo una cosa, yo lo primero no era buen estudiante, a mí lo que me estaba bromando con la gente, emulando a las cosas, ¿no? ¿Entiendes? Yeah. Entonces, era un chofer. ¿qué sucede? Yo en Ojo de Agua tenía mi grupo diferente, uno era para jugar pelota, uno para jugar voleibol, yo jugaba voleibol, esa fue una foto en el 73 como maestro aquí en Santiago, y a dar serenata, tertulia. Esa era mi forma que yo iba con Ojo de Agua. El caso del chofer, porque yo manejaba todos los motores de los amigos, comenzando de Alejandro. Ok. Pero ¿qué sucede? Cuando estaba en la escuela de Salcedo, que me iba con la bicicletica, yo llegaba al parque de Salcedo y había un amigo llamado Tobías Abreu, que era de ahí de allá, pero él vivía con los abuelos después de Puente de la Rosa. Tenía amores con una amiga, no voy a decir el nombre porque tal. Y tenía amores y bajaba y ella le esperaban ahí a la vera de la bomba de Bobito. Entonces yo lo llevaba y me devolvía con la bicicleta. Toda la bicicleta chula yo la pude manejar. Entonces la llevaba y se la estacionaba y se la paraba frente al parque. Ahí llevaba a Felito Castillo, otro amigo que tenía una novia por allá, camino del Liceo Nuevo. Liceo Nuevo, qué viejo ahora. Y yo lo llevaba allá y yo venía y le dejaba la bicicleta ahí. Había otro llamado Víctor Mínguez, que era hijo de Miguel, nieto de Miguel Mínguez. Era por aquí, por Alto de los Rojas. Y yo le llevaba a la bicicleta y se la dejaba ahí. Entonces yo me quedaba rondeando. Yeah. Había una barra ahí, cerca, en la esquina, cerca donde está la fotografía de José, en esa esquina. La barra Achito, se llamaba. Entonces, Jaime Enrique también, que tenía una bicicleta que iba. El señor era como alemán. Abría la barra y nosotros llegábamos, pedíamos una leche batida. Y cuando veíamos que Cachito, el que la atendía, el gordito, venía casi donde ya doña Lucía, ya en la esquina, subiendo, la pedíamos y nos la estábamos tomando ahí. Cuando llegaba él, ¿ustedes la pagaron? Sí, nosotros la pagamos. Oye, eso. Y el chofer, comenzar con el chofer, jugando voleibol, que chofer, yo le daba bien a la bola. En ese tiempo, César Rojas, Cecita Rojas, Víctor Borón, Osvaldito, Pichote, todos esos muchachos éramos, y yo en Salcedo, en Ojo de Agua, ya se había instalado una cancha y ya yo sabía jugar y me pude insertar directamente en Ojo de Agua. Y eso comenzó con el chofer. Después los motores con Alejandro, todos esos motores ya era yo que y me hicieron el chofer. Lo manejaba. Sí. Después incluso una persona, como yo estaba en la Secretaría de Educación, yo le decía al policía que estaba en la puerta, a la secretaria, digo, mire, si alguien viene y pregunta por el chofer, entra, que es un tigre de Salcedo. Ay, Carlos, muy bien, muy bien. Usted ahorita mencionó que o sea, que las personas de Salcedo se distinguen, que a nivel nacional usted puede, o sea, ¿cuáles son esas características? ¿Por qué usted puede decir que la persona de Salcedo se distingue? Mira, te voy a decir por qué. La formación en el hombre. La mujer. La mujer de Salcedo, además de cuidarse, y tiene un físico diferente porque es como un color bastante, pero también se cuida y se preocupa por prepararse. Y el hombre también. Y a nivel de matrimonio también. Eso es algo normal. Y mira una cosa, Salcedo fue la provincia donde más religioso, ¿verdad? Y sin embargo, es la provincia más revolucionaria y demás cosas, ¿entiendes? Pero la formación,
Y lo digo por mi comunidad y la gente que conozco en Salcedo, es un asunto así. La mujer se preocupa. Y yo siempre decía, el día que yo me case, en una mujer busco dos cosas. Que no sea patana, o sea, que sea inteligente y que sea por lo menos nada. Porque esa es una de las cualidades. Y entonces, eso es una de las cosas que hay, que uno tiene que buscar para que el matrimonio perdure. Así es. Muy bien. Bueno, usted ha conocido, Miguel Ángel, el país completo y en diferentes etapas. Desde hace mucho tiempo, trabajando en diferentes instituciones, tanto en el norte, en el sur, o sea, todo el país completo. Y todo aquello de los ingenios. ¿Qué cambios, cómo ha visto usted la evolución del país? Vamos a decir, evolución en términos económicos y quizás involución en términos sociales. ¿Qué usted puede decir de los cambios que se han dado en el país? Sí, en términos económicos, por supuesto, ha cambiado el mundo porque claramente no era fácil la vida de antes. La vida de antes, el que tenía una bicicleta lo veía como un rico. Y cuando tenía un motor, más. Cuando tú veías un vehículo en una casa, en un charlet, que era la casa de antes, tú decías, oye, ya hoy no, las cosas diferentes. Pero en lo social, las pérdidas de valores. Realmente, cuando uno cometía algo en la escuela y lo mandaban a su casa, sepa que le iban a dar su merecido. Está bien de que antes se le daban su pela a uno, su pelita, y se le llamaba, porque siempre ha existido el muchacho carpetoso, ¿verdad que sí? Pero existía el respeto. Cuando el maestro le hablaba a uno, pero la situación es la siguiente hoy día. La democracia es buena, pero tiene sus debilidades. Las leyes están, pero las primeras que no las cumplen son las que tienen en su mano. Entonces, desgraciadamente, ahí está el error. Lo social estamos completamente, ahora en lo económico, usted sabe, pero muchas veces lo económico no es el todo. Yo no tengo dinero, y puedo decir que soy feliz. Y trabajé mucho, pero ¿qué me pasa? Yo me desenvolví con lo que yo ganaba. Por eso, yo recuerdo que en el SEA me ofrecieron unos solares por allá, por la Jacobo Manruta. Y yo dije, no. Pero cuando yo me cojo eso y después salga en mi casa que me diga, coño, chofe, no, me traga la piel. No. Me aceptaba regalo esa cuestión. Yo no acepto esa cuestión mientras yo trabajo. Y no tengo nada, no tengo dinero, tengo solamente comprar mi comida, mi medicina y moverme, ¿verdad? Pero de que fortuna no tengo, porque me desempeñé y nada tú haces tener uno dinero y vivir intranquilo. Pero la situación social, las problemáticas, de se encuentran estos días, como salieron unos jóvenes y que peleaban dándole cosas. Yo recuerdo como ahora en la escuela pública de Salcedo, Tony Bayaya, Tony Camilo, le puso no sé qué fue, y la señorita Gómez le brincó, le dio galletas que brincó. Me recuerdo yo, y se atrevía. Cuando un maestro le llamaba la atención a uno tenía temor de que en su casa lo supiera. Porque muy bien, había respeto. Así es. Muy bien. Señor Miguel Ángel, en lo que tiene que ver con deportes, ¿usted llegó a tener algún tipo de participación, ya participando usted mismo o relacionado con actividades deportivas? Bueno, mira, en Salcedo, en Ojo de Agua, participé, bueno, ya desde muy muchacho, en el voleibol, porque de Ojo de Agua salieron las personas, César Portorreal, que llegó al Salón de la Fama y uno de los mejores voleibolistas del país en playas extranjeras, tanto en México, Estados Unidos, porque había una cancha en los adelante, aquí donde los caminan. Pero pasaron 2 años como que eso no se quedó tranquilo hasta que llegó el profesor Juan a mediados del 50 por ahí, porque había estudiado en la escuela normal aquí del Licey y nos hizo una excursión y vino a ver la cancha y fuimos y construimos la cancha. Y desde muchacho yo participaba jugando voleibol. Yo le daba duro a la bola, hacía la y jugaba voleibol y béisbol por igual.
béisbol yo jugaba, no era muy escogedor, pero cuando le daba bien. Pero ¿qué sucede? Que estos muchachos que se destacaron más en los deportes no tenían ese compromiso de tener el lunes que iba a hacer tarea al liceo o a la escuela. Se quedaban muchas veces estudiando y no solamente se quedaron y ya uno tenía otro objetivo de pensar de la cuestión de superación. Ya en los últimos años aquí pude cooperar con algo porque cuando vine y me mudé aquí donde vivo ahora, después que nos retiramos a un lugar tranquilo aquí en Santiago, el complejo deportivo La Barranquita me queda cerca. Y yo, cuando Jaime David lo nombraron, él no sabía que yo estaba por aquí y me manda a buscar, no sabe que era yo presidente de la Junta de Vecinos. Cuando voy me dice, pero yo te necesito aquí. Y ahí estuve como si fuera honorífico, trabajando y duré unos años. Bueno, me hicieron muchos reconocimientos, tanto de atletismo, pudimos rescatar la Barranquita, aunque hay que hacer un trabajo completo de remozamiento, pero por lo menos de pintar una pista nueva. Había un campo de tiro abandonado, lo puse a funcionar. Había un campo de avión a control, lo puse a funcionar. El campo de fútbol que estaba abandonado, que lo tenían para jugar los carros chocones, una cosa. Y la gente pasaba por ahí, no sabía. Y un día yo veo como una parte húmeda en un cierto lugar y le llamo a uno de los trabajadores. Bueno, ¿qué es esto? Cámame aquí. Y eran los pistuetes que mueven, ¿verdad? Pero se movían por medio de computarizado. Por eso estaba muy especializado, pero los Juegos Centroamericanos del Caribe del 86. Y comencé a limpiar, a botarlo. Y hasta que lo pude. Ahí están jugando los muchachos, ahí están jugando. Ya, entonces, me han hecho reconocimiento por eso, ya a nivel de ayuda como de cuestión de... Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ya por cuestiones de tiempo, Miguel Ángel, bueno, tenemos que terminar, pero antes quisiera, o sea, que usted, si hay algo que usted quiere decir, expresar algunas palabras en relación a algo, dejar un mensaje para la sociedad, ¿qué usted pudiera decir? Bueno, te digo, a nivel de nosotros, como personas, siempre, aunque pasen los años, el espíritu de seguir trabajando por la gente no puede morir. Hay que seguir adelante. La esperanza es una ventana abierta que hay que seguir trabajando y no quedarnos de brazos cruzados. Por eso nosotros en Ojo de Agua, Alejandro y unos cuantos estamos también, y llegaremos también a Salcedo, porque somos de Salcedo, a ver cómo uno, ¿verdad?, puede, aunque sea poner un granito de arena por esta juventud. Porque realmente estamos, y yo siempre estoy hasta que el día que me lleven al cementerio. Así es, así es. Lamentablemente vivimos una sociedad que se paga mejor lo malo que lo bueno. A veces lo bueno se entiende como deber cumplido, que hay que hacerlo, y personas que están involucradas, bueno, yo puedo decirlo hasta yo mismo, involucrados con muy buenas causas, muchas veces no reciben la retribución, como aquellos, por el contrario, que haciendo cualquier cosa indebida, reciben muy grandes fortunas. Entonces, yo creo que, como usted dice, lo que más da satisfacción es poder trabajar por la sociedad. Uno partir de este mundo, como en algún momento nos tocará, pero dejando un legado positivo. Y yo sé que usted y sus amigos, aquí está Alejandro, que parte de su comunidad, o sea, tuvieron una crianza común, fueron educados con unos principios que le permitieron hacer lo que ustedes están haciendo, darse a la sociedad, poder contribuir. Y yo creo que de eso se trata. Yo creo que usted nos ha dejado un mensaje excelente, un mensaje de trabajo incansable, un legado de tomar responsabilidad, de ir paso a paso, haciendo lo que se tiene que hacer, donde se necesite y cuando se necesite. En este caso, tomando este trabajo sin pago, de forma representativa, simplemente para hacer lo que hay que hacer. Y queremos darle las gracias por usted mostrarnos toda esta experiencia, que es un ejemplo muy bueno para las
futuras generaciones. Este video estará siempre colgado y este video siempre será una referencia y su ejemplo estará plasmado en este video. Le queremos dar las gracias especiales, Miguel Ángel, gracias por sus ejemplos. Gracias. Y bueno, sí, hay algunas preguntas que están en el aire y tenemos al Super Tony. Adelante, Super Tony. Gracias, Kiko Ortega. Wait a second, se me fue. Yo quiero agregar algo más porque esta noche ha sido gloriosa. Ustedes, pues, han conocido a Miguel Ángel Gómez Escaño. Sin lugar a duda, se quedó corto porque ahí sí hay que escribir muchas cosas. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Yo quiero hacer una anécdota. Y yo siempre le he dicho al chofer. Primero quiero decir que le pusieron el mote de chofer porque el chofer era conocido en toda la región, no tan solo en Ojo de Agua, sino desde Conuco, San José, Tenares, Salcedo y Villatapia y todos los campos. Y de ahí que viene el nombre, el sobrenombre, el apodo del chofer, porque el chofer es un chofer. Y allá se le dice el chofer. Pues yo tengo una anécdota muy bonita, al cual yo siempre le he dicho al chofer, yo te debo mi vida. ¿Por qué? Porque es jocosa a la misma vez. La tercera o la cuarta vez que yo que fui a la escuela pública, en ese tiempo Pedro Francisco Bonó, después la señorita Gómez, yo estaba en primero. Y yo iba a Salcedo, era con mi mamá o con mi papá, a la tienda de Tono Corniel, pero solo a Salcedo, no. Entonces, a mí me mandaron con mi primo hermano de crianza, Tato, el hijo de tío Sabá, que lo criaron en casa, papi y mamá Vinda, mi abuela, pues lo criaron. Y entonces me mandaron con él a la escuela pública. Pues el segundo día, él era muy inquieto, se le olvidó que yo andaba con él y me dejó. Pues yo salí, ustedes se recuerdan, chofer, óigame, hablar de la escuela pública de Salcedo, eso no tiene comparación. Cuando salíamos de la escuela pública en fila, esa fila se desbarataba en el parque y ahí cada quien cogía para su sitio. Pues yo me paré en el parque, ahí en la esquina de la iglesia. Yo siempre, cada vez que entraba del campo para el pueblo, pues yo veía el edificio de la gobernación, ¿no? Al lado de la policía. Pues cuando yo me paré en la calle, ahí en los escalones, yo vi el edificio grande que estaban construyendo el hospital. Oigan esa vaina, estaban construyendo el hospital y yo vi esa edificación. Digo, esta es la salida para ir al campo. Pues yo cogí la Duarte para allá, para el hospital, pasé del hospital y todavía voy perdido. Cuando yo estoy pasando donde pues construyeron el Liceo Nuevo, ahí viene el chofer, una bicicleta, porque el chofer era más enamorado que ya tú sabes, que un gato balsino. Él venía, él ya me conocía porque el chofer, voy y repito, iba a todos los sitios y él era muy amigo de mi papá y mi mamá y de mis abuelos allá en San José y de mis tíos. Entonces él se queda viéndome y me dice, Tony, ¿y para dónde tú vas? Yo lo veo a él en la bicicleta, digo yo, para mi casa. Dice, no, ¿cómo para tu casa? Dice, sí, digo yo, sí. Yo un chamaquito como de 5 o 6 años. Dice, tú estás perdido. Ven, que te voy a llevar a tu casa. Me montó la bicicleta en la barra. Y desde ahí él siempre me ha dicho, Tony, el perdido. La suerte. Cuando él me llevó a mi casa, la suerte para mí que mi papá no estaba. Mi papá era agricultor, siempre estaba bregando en los conucos. Y yo recuerdo que el chofer se lo dijo a mi mamá lo que había pasado. Y esa es una anécdota que yo le digo, bueno, yo me había perdido porque yo iba casi llegando al puente de ¿cómo se llama? El puente. Puente de la Rosa. El puente de la Rosa. O sea, yo estaba totalmente perdido y yo creyendo que iba para Agua Fría.
O sea, Gracias, es Tony. Gracias, Tony, por la... una anécdota que siempre la recuerdo y siempre se la he contado a todos mis hijos también de eso. Muy bien, Yo muy daba bien, muy bola bien. en la bicicleta. ¿Eh? En la vara y en la parrilla daba yo bola. Correcto. Perfecto. Antes del comentario de Miguel Ángel, quisiera darle oportunidad a Alejandro Pichardo y después a Ovidia Alfonsina, y después vamos a darle la oportunidad a Miguel Ángel para que cierre. Adelante, Alejandro. Bueno, de Miguel Ángel, yo puedo decir tantas cosas buenas que nos pasaríamos otro tanto tiempo como el que nos pasamos esta noche escuchando cosas interesantísimas. Pero estoy encantado porque Miguel dijo una sinceridad. Diga. Ciertamente, Miguel no era buen estudiante. ¿Sabe? Porque Miguel tenía una sobreprotección, Kiko. Él lo dijo. Él fue el nidal de ancianos. Tu padre era anciano cuando lo tuvieron. Y entonces a Miguel lo tenían entre las salas. O sea, todas las parturientas, todos los enfermos, todas las visitas de naturaleza X. A Miguel acompañaba a su mamá, sobre todo. Y como es natural. De la comunidad yo lo veía. Sí. Entonces, sus amigos coetáneos, eso necesariamente lo usábamos de objeto de burla a Miguel. Y Miguel naturalmente se ponía, se enrojecía, se enojaba mucho, pero no le valía. Debo decirle que él resultó siendo sustituido en el mote. El mote que nosotros siempre usamos con Miguel fue Miguel la lechuza. Sí. Y él se enojaba muchísimo con eso, pero vea usted, no le valía. Pero sí le voy a decir, Miguel es una persona extraordinaria, un ser humano solidario, buen vecino, buen amigo, buen todo. Y eso de mote de chofe era eso porque él se mantenía manejando nuestros vehículos para que nosotros naturalmente participáramos de nuestras muchachadas y nuestras travesuras de jóvenes, ¿no? Sí. Pero es un hombre muy rígido. Él nos dijo aquí que cuando fue profesor en la escuela Santo Cura de Ar, le pusieron el profesor Matute. Que diga por qué le pusieron Matute. Muy bien, muy bien, muy bien. Adelante, Alfonsina, y después vamos a dejar al señor Miguel Ángel que cierre. Adelante. Yo estoy muy contenta y agradecida de que Miguel haya aceptado venir a la tertulia, porque tiene tantos cuentos que yo creo que la post-tertulia va a ser más larga que esto, ¿verdad? Yo quiero, sí. Miguelina anda por ahí, mi prima. Yo quiero que él me diga cuál es su familiaridad con Máximo Gómez y que me repita lo de Julio César Curiel, porque resulta que entonces yo me casé con su sobrino. Sí, yo pensé en eso cuando vi el apellido tuyo subir. Sí. Bueno, sí, mira, te voy a decir. Mi papá, como bien decía Alejandro, al ser menor de mi casa, mi mamá me tuvo de 50 años, yo siempre estaba en la falda. Yo casi nunca hacía nada. Lo que yo hacía en mi casa era que tenía que deshiervar, porque en Ojo de Agua hay algo que sí, todas las casas tenían su jardín delante. Y la casa de mi casa, tú te acuerdas, Alejandro, que era una casa grande, tenía unas entradas, tenía unos jardines, y yo tenía que llevar los sábados, tenía que llevar, quitarla a mi mamá. Y de ahí nos íbamos arriba a jugar, ese tipo de cosas. Tengo que decirle algo, tengo dos aldeas que decir. Yo me recuerdo cuando yo me le pegaba a mamá de la teta. Me recuerdo. Yo tendría algunos 5 años, 3 años. Yo le digo a mi esposo, me recuerdo. Yo me le pegaba. ¿Qué es lo que iba a hacer? Porque era verdaderamente. Y fue tan así que me pasó algo. Usted no lo sabe, se lo voy a decir. Para continuar ahorita con lo de... Cuando mi papá trabajaba en mucha agricultura, fue un hombre muy trabajador.
pero fue muy organizado, se organizó para su vida. Trabajó, como yo le decía, con los Camilos. Después tenía propiedades de arroz en Cabuya. Y después él vendió cuando ya estaba ya viejo, muy anciano, lo vendió. Y por eso yo le decía que yo viví en el periodo de la España boba. Papá sufría desde los años, y una persona le dijo a papá, a mi mamá, que le hiciera un té de hojas de campana. Ay. Con una astilla de canela. A la orilla, en la esquina de la casa, de la habitación de la muchacha, como nosotros decíamos, que era una casa grande, que había como 3 camas, había una mata de campana. Y mi mamá, una tarde, después de comer, en ese tiempo sabe que la cocina estaba separada de la casa, y había un almacén al lado donde se almacenaba el arroz, el maíz, las cosas para los animales. Mamá fue y tomó la hoja de campana seca, le echó una tía de canela, se la tomó papá, mamá, y yo por estar despegado, porque como era él que estaba, me dieron también. Oye, eso fue como a las 3, a las 4. Yo duré 3 días durmiendo. Yo no sabía de mí. Mi papá y mamá pensaban que se pusieron, y yo recuerdo que yo le veía la cara a mamá como un monstruo, y veía unas pegadas de la pared, unas hormigas de este tamaño, y yo gritaba, y así, porque la campana es una droga. Claro. Y yo recuerdo que duré como 3 días. Cuando yo desperté ese día, vi como 5 o 6 mujeres a la orilla, pensaba que yo me iba a morir ese día. En eso estaba Jova, la abuela de Cabito, de Diógenes, la familia de Polanco. Y había un médico que hacía visita domiciliaria, ¿verdad? Que era Moncito Guzmán, en Salcedo. Y fue, no sé si fue en un caballo o en un vehículo, a ver, parece que no estaba acostumbrado a ver ese tipo de enfermedad. Un caballo blanco. Un caballo, sí. Tenía un caballo blanco. Cuando él salía de mi casa, donde era antes del 54, porque Enrique murió en el 54, yo nací en el 47, por supuesto que tenía algunos 4 años, sí. Le dice don Enrique. Ella murió en diciembre del 53. Sí, le dice en diciembre del 53. Don Enrique, dice don Enrique a Moncito, dígame, ¿qué es lo que le pasa a la familia de compadre Arturo? Y dice, yo no sé, es una cosa rara. Y era drogado. Era drogado. Eso es una historia, una deuda. En relación con lo de Máximo mi papá, Gómez, la familiaridad de Máximo Gómez. Ovidio. Y estando papá pequeño, papá murió, nació en 1887 y a los 10 años murió su mamá. Eran 10 hermanos y él era el mayor. Y la abuela fue que lo crió. Y ella acostumbraba a ir a la línea, no era por Navarrete, sino era por aquí, buscando por Elisa, Santiago, por ahí dentro, hasta llegar a Mao. Y papá se iba en las ancas del caballo junto con ella y hacía la historia de que iba a ver la hermana y hablaban del general que se había marchado. Yo no, papá no pensaba eso. Pero al cumplirse los 100 años de la ruta de Gómez y Martí en el año 1995, llega a la oficina mía a educación Silvano Lora, el maestro de pintura, Silvano Lora, que era un investigador. Y llega ya y preguntar. Él había visitado a Ojo de Agua y fue donde mi hermano de Talí, que Alejandro conoció, que murió. Bueno, murió, por cierto. Y fue preguntando que quién era la familia de Arturo Gómez. Él había ido, parecía que murió, había indicado todas esas cosas. Porque papá, la familia vivía en un lugar en Santiago, detrás de la Salle, que por ahí pasaba el tren, le llaman La Totuma. Y se la avenida 27 ahora. Y en la esquina del Parque de los Chachaces vivía otra que se llamaba Totina, que también era de la familia. Y mi hermano de tal le dijo, mire, yo oigo la historia así, pero vaya donde Miguel Ángel. Él ya había investigado y sabía la situación de que ya. Y va donde mí. Dice, mire, yo tengo esto. ¿Su papá cómo se llama? Rodolfo Arturo. Digo, sí. Que nació, comenzó a preguntarme. Dice, su papá era familia de Máximo Gómez. Era sobrino nieto de Máximo Gómez. Yo vengo indagando porque se iba a hacer la ruta. Y ahí me invitaron
a cumplirse los 100 años. Fue Silvano Lora, fue el padre Chuco, fue el grupo Manier que toca son, grupo Manier y otros artistas del arte plástico, y yo. Nos embarcamos, salimos de Ciudad Nueva en una metro, llegamos a Montecristi, de Montecristi nos llevaron a Manzanillo, y hay una foto que yo la mandé a ustedes, de verdad. Cuando fuimos a Coy, yo pensé, ¿y en esto qué nos vamos? Mi esposa preguntó a esta muchacha, a la periodista, no recuerdo bien ahora el nombre, ¿y los salvavidas? Y ella le dijo, sí, ellos llevan unos tanques de plástico vacío. Éramos 22 el capitán, 2 hijos que eran los y el cocinero, y nosotros. Habían 8, 4 y 4 camarotes, y el último, que le llaman el carajo, el último allá. Cuando nos montamos ahí, en Manzanillo, tuvimos 4 horas para llegar a Cabo Haitiano, porque esa fue la ruta que hizo. Y al otro día salimos a las 10 del día. A las 10 del día. Entre la isla Tortuga y la isla Española. Entramos al Canal del Viento ya de noche. Yo entregué mi vida, porque era un barquito chiquito, no ocupaba. Cada 6 horas yo me tomaba un Dramamine. Llegamos a las 7 de la mañana a la playita donde se embarcaron ellos. Ahí había miles y miles de personas esperando, incluyendo Fidel, que ya estaba ahí, pero me quedó. Y nos recibió después el general Almeida. De ahí nos fuimos cruzamos por la Farola y nos fuimos a Baracoa, que hay una canción que dice Baracoa, me voy. No había carretera, pero se hizo carretera. Y de ahí nos fuimos caminamos la parte de Santiago de Cuba y todas esas cosas. Me hicieron muchísimas entrevistas. Tiene una foto, ¿verdad? Que se la mandé a ustedes, la mandé en el periódico. Mi papá era sobrino nieto de Máximo Gómez. Y se parecían, es físico, ¿tú te das cuenta? Máximo Gómez no era alto, papá era medio bajito también. Y medio resabioso. Ya. Muy bien. La otra fue que tú me... Ovidia, si puede, por favor, recordar la pregunta. Matute. Sí, Profesor Matute. Algo familiar, pero Ok. Muy bien. Matute porque a pesar, como tú dices, Alejandro, que éramos muchachos, donde decíamos los motes, había un amigo, Estelio Peña, le decimos Burro Prieto, así que decíamos Huepavo, y así cada uno decía que ahora, cuando salimos a las caminatas, los nombres se quedan, y nos decimos los nombres mira Lechuza, mira Burro Prieto, mira Huepavo, y que Alejandro, yo siempre tirado así, cada uno decía esta cosa. Entonces, eso es lo que estamos, ¿verdad? Nos hace recordar y así. Y Matute, porque quien me conoce, yo soy muy cosa, pero ya a nivel de trabajo, ya es otra cosa. Muy bien. Muy bien. Bueno, señor Miguel Ángel, queremos darle las gracias nuevamente y quiero cerrar con esto. Que el doctor Bloise. El doctor Bloise tiene una participación. Bueno, pues adelante, doctor Bloise. Sí, yo quiero decir que yo estoy aquí sentado esta noche porque el señor Miguel Ángel está ahí sentado hablando. No me preparé porque le debo una gratitud muy grande y para mí es un placer oír a una persona como él. Es una escuela, yo me siento muy orgulloso de sentirme su amigo y quisiera que sigas viviendo muchos años más para que siga dando todo lo que ha dado hasta ahora. Lo felicito y muchísimas gracias. Doctor, gracias a usted. Un día de todo para allá. A su orden siempre. Tengo una tuerca media floja. No llegue enfermo, llegue sano siempre. Combinamos. Gracias, doctor. Sabes que yo lo aprecio mucho. Encantado. Muy bien. Muy bien. Hay una mano levantada. Hay una mano levantada. Galaxy. Esa es mi prima Miguelina, que abre el micrófono. Miguelina, abre el micrófono, por favor. Sí. Me estoy estrenando esta noche en el Zoom, pero siempre vivo informada con Alfonsina y chequeo todos los mensajes. Y ese estreno se debe al honor que tenemos todos nosotros
de tener a Miguel Ángel Gómez en el Zoom. Gracias. Lo aprecio muchísimo, mi esposo también, toda mi familia, es hermano de mi compadre. Y yo le dije a Alfonsina, tenemos una gran persona. Eso no es una hoja de vida, eso son hojas de vida que hay que hablar de Miguel Ángel. Un abrazo. Gracias, Miguelina. Saludos a Radamés. Gracias. Gracias. Bueno, pues le decía, no sé si hay otra, Che, otra pregunta. Ok, ¿puedo cerrar? Sí, quiero decir algo. Adelante, Miguel Ángel. Mira, Sí. para mí ha sido un gran placer, porque casi la mayoría de ustedes no los conozco porque soy de una generación, ya te saben. Y para mí es un placer. Tuve mucha, a nivel de, cuando yo escucho algún apellido, digo, será amiga de fulano, porque yo tuve muchos amigos de Salcedo, la mayor parte de mis amigos son de Salcedo. Y yo era un poco travieso en el liceo. En el liceo yo hice muchas cosas, me pulsaban, porque, si me permite decir algo, en el liceo uno entraba al liceo y era una casa, pero había una entrada, un portón, que había un anexo, estaban varias aulas, y al final había un retrete o letrina, que era un cajón, y era de piso de cemento. El hoyo era, la parte era cuadrada, porque era un cajón. Pero imagínense, tantos muchachos, solamente ahí a hacer orinar. El cajón siempre estábamos, y nunca se podía hacer las dos combinaciones. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Cogíamos el cajón, ¡pum!, lo tirábamos. Hasta que un día nos pecó la directora, Tony el Múnez, el cacuco le decíamos que éramos así, en llave. Siempre nos dirigíamos, íbamos primero a izar la bandera al colegio, a pie, en ruta, y después nos íbamos para el colegio. Y ese día, viernes, me dice, chofer, el martes es día de San Andrés. Ya no se juega eso. Tú te puedes traer un foragaté, lo que es graté. Yo lo traigo. Yo fui al play de allá, después de Talí, mi hermano, allá como llama, por lo nuevo. Y me fui y cogí el graté y lo llevé, lo ligamos. Entonces, como a nosotros no nos dejaban, las mujeres tenían, era una casa con un solo baño, con un toile que dice un inodoro. Y nosotros, si uno no podía defecar, porque no podía en ningún momento, porque siempre estaba húmedo. Entonces, le pusimos en el inodoro así. Ahí mi madre. Andaban con la falda así. Cuando botaron. Esa era la bellaquería de uno. Ustedes conocían. Y había otras más. Pero yo no lo contaba. Bueno. Pues muchísimas las cosas de la vida cuando uno es muchacho, ¿verdad? Pero después cuando ya uno entra ya cambia, ¿verdad? Yo después que yo vi el compromiso de que yo tenía que estudiar ya, que tenía que prepararme, mi vida cambió inmediatamente. No, me imagino yo que también eso le ayudó en su vida como profesor, porque ya usted conocía la psicología de los estudiantes y sus travesuras, ya usted conocía esa parte. Pero bueno, yo creo que usted es una persona que ha servido en este mundo, o sea, y eso demuestra que usted sirve, porque para servir hay que servir. Y usted es una persona con mucha capacidad, lo ha demostrado desde manejando hasta haciendo todo tipo de proyectos alrededor del país. Entonces, muchísimas gracias por poner el nombre de nuestra provincia en alto. Le damos muchas gracias, estamos muy orgullosos de compartir el terruño con usted. Muchísimas gracias. Y le quedamos a invitar para que vayan al Cerro de la Cruz con nosotros. Yo quiero ir. Sí, o sea, yo sí voy.